¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Pues bienvenidos a un video más sobre otro tema de matemáticas. En esta ocasión estoy revisando, bueno, vamos a explicar un tema que tiene que ver con las funciones logarítmicas, un tema de matemáticas que pertenece al precálculo en bachillerato, el cual dicta de la siguiente manera. Vamos a ver un poquito de la explicación sobre qué es una función logarítmica y vamos a ver unos ejemplos para precisamente entender un poquito más el tema. Entonces, vamos a darle lectura tal cual lo que es una función logarítmica y ahorita vamos a tratar de entenderlo y nos vamos a apoyar de ejemplos, como lo mencionaba hace unos instantes, para un mejor entendimiento, una mejor comprensión. Dice, la función exponencial y es igual a b a la x. Ahorita la función exponencial, recordar un poquito, hacer un poquito de remembranza, la función exponencial, estamos hablando de una función donde el exponente, una potencia, pues primeramente recordar un poquito que una potencia se refiere a la base. En este caso la base, o todo completo sería una potencia, donde el número de abajo, o el número, digamos, el cual se va a elevar, el cual está esperando la elevación en la parte de arriba, se le llama base a este número que tienes aquí. En este caso lo estamos representando de una expresión matemática. Y en la parte de arriba, eso se le llamaría exponente de esa potencia. Entonces, en la función exponencial, nuestro exponente tiene variabilidad, o sea, varía. No sabemos cuánto es, por eso le colocamos una X. Donde B, la base tiene que ser mayor de 0 o B tiene que ser distinto de 1. Es 1 a 1 y por lo tanto tiene una función inversa, la cual es X es igual a B elevado a la Y. Esta fórmula define Y como una función de X. Bueno, Y es el exponente al que ha de elevarse la base B para obtener X. Estamos hablando de esta función, la función inversa. Precisamente la función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. Dice, reemplazando las palabras exponente por la palabra logaritmo, podemos reformular así: Y es el logaritmo en la base B de X. Y abreviarlo utilizando la fórmula Y es igual al logaritmo de la base de B, o sea, la letra B sigue siendo la base, de X. Es decir, y tenemos la función, a irnos primero a la función exponencial, donde la función exponencial mirábamos los mismos al inicio. X va a ser igual a B elevado a la Y. Entonces, para la función logaritmo sería la inversa. Entonces, esta letra B, que funciona como base del exponencial, va a ser nuestra base del logaritmo. Y el exponente ahora se va a convertir en nuestra igualdad. Y la igualdad en X, en la exponencial, va a ser nuestro logaritmo con la base que ya establecimos. Va a ser el logaritmo de esa cantidad o de esa variable, va a ser igual a esta respuesta a nuestra letra Y. O sea, lo vamos a ver ahorita con un ejemplo para verlo más claro. Ambas expresiones definen la misma función, por tanto puede usarse indistintamente. La función logarítmica con base B, su ecuación tiene la forma f de x, que establecimos que puede ser y, que lo hemos visto en muchas ecuaciones, o también f en función de x, que es igual al logaritmo de la base b de x. Bueno, vamos a verlo con un ejercicio o con algunos ejemplos precisamente para una mejor comprensión. Función logarítmica. Vamos a ver, dice, expresa la ecuación dada en forma exponencial, donde tenemos esto que les había mencionado. Voy a colocarlo aquí con un color azul, donde tenemos lo siguiente. Dice que, vamos a ver con un ejemplo. Logaritmo de 3 de 9 es igual a 2. Bueno, para nosotros hacerlo de manera exponencial o para darle una solución, vamos a establecer lo siguiente. Nuestra igualdad, o bueno, nuestra base del logaritmo va a ser nuestra base exponencial. Aquí está la base de la función exponencial. Y nuestra igualdad se convierte en nuestro exponente. Aquí está. Mejor. Aquí. En nuestro exponente. Y nuestra función logaritmo, o el logaritmo de aquella cantidad que estamos buscando, va a ser nuestra igualdad. O sea, ¿sí? El 3 se convierte en la base, el 2 en el exponente, y nuestra igualdad va a ser el logaritmo de la cantidad que estemos tratando. En este caso, por ejemplo, podemos observar que que la expresión sí equivale una a la otra, o sea, con la comprobación. 3 elevado al cuadrado, tendríamos lo siguiente.
Recuerda que 3 al cuadrado sería la multiplicación de la base las veces que nos diga el exponente. En este caso van a ser 2. 3 por 3 es igual a 9. Entonces, 9 va a ser igual a 9. Entonces, efectivamente, tenemos la solución de esta función, o de esta expresión, o de este logaritmo base 3 de 9, que efectivamente es igual a 2. Quiere decir que nuestro exponente, la función exponencial, que sería la opuesta a la logarítmica, nos da la respuesta que sería 3 a la 2, 3 por 3 es igual a 9, 9 es igual a 9, efectivamente así es. Mirando otros ejemplos que tenemos aquí, tenemos logaritmo base 2 de 8 va a ser igual a 3. Ok, tomamos nosotros nuevamente, tomamos nuestra base, que es 2. La base del logaritmo se convierte en la base de nuestro exponencial, nuestra función exponencial. La igualdad se convierte en nuestro exponente. Y entonces el logaritmo se convierte en nuestra igualdad. 2 elevado a la 3 es igual a 8. La comprobación sería, bueno, recordar nuevamente, como lo mencionamos hace unos instantes, el exponente nos dice cuántas veces se va a multiplicar la base por sí mismo. En este caso sería 2. Serían 3, perdón. 3 el exponente, entonces quiere decir que se va a multiplicar 2 por 2 por 2. Y 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Entonces 8 es igual a 8. Entonces quiere decir que esto está correcto. Vamos ahora a verlo con el último ejemplo. El último ejemplo nos dice el logaritmo base 25 es de 5. Base 25, pero ese logaritmo de 5 es igual a 1/2. Entonces, tenemos nosotros lo que es el exponente, la base del logaritmo se convierte en la base de nuestro exponente, de la función exponencial, que sería 25 elevado a la 1/2, que va a ser igual a 5. Efectivamente, si tú lo colocas dentro de tu calculadora, vas a obtener que 25 elevado a la 1/2 o a la 0.5 va a ser igual a 5. 5 es igual a 5. Ok, vamos a avanzar un poquito en esta de la función logarítmica. Entonces tenemos ahora, expresa la ecuación dada en forma de logaritmo. Ahora nos están dando la función exponencial. Y nos dicen, ¿sabes qué? De la función exponencial, ahora regrésamela al logaritmo. Entonces, como lo mencionaba hace unos instantes, la base de nuestra función, bueno, en este caso sería, acá está, la base, perdón, de nuestra función exponencial. Recordar que no importa la igualdad si está de un lado o del otro. En este caso tenemos que el exponente o la potencia nos la colocan al final, en lugar del principio, como aquí o como acá. Entonces tenemos que 8 a la 2 o 8 al cuadrado es igual a 64, que efectivamente 8 por 8 son 64. Entonces, 8 va a ser la base de nuestro exponente, pero se convierte en la base de nuestro logaritmo. El exponente, que sería 2, se convierte en la igualdad. Y el 64 es la cantidad de ese logaritmo. Por eso lo colocamos acá. Logaritmo de 8 de 64 es igual a 2. Lo vamos a ver en la función que sigue. En la función que sigue tenemos, ahora sí ya lo tenemos la potencia en un inicio. Entonces 7 al cubo va a ser igual a 343. Entonces, que efectivamente así es, 7 por 7 por 7, 7 por 7, 49 por 7, 343. Entonces tenemos que la base de nuestra función exponencial se convierte en la base de nuestro logaritmo, el exponente se convierte en la igualdad, y la igualdad de nuestra función exponencial se convierte en nuestro logaritmo. En esta parte sucede lo mismo, la base del exponente se convierte en la base del logaritmo, la igualdad, bueno, perdón, el exponente se convierte en la igualdad, y la igualdad se convierte en el logaritmo, la cantidad. Ya lo hicimos al inicio, ya lo hicimos digamos, del logaritmo al exponente y del exponente al logaritmo. Ahora vamos a ver la igualación de bases, o sea, ya vamos a incluir, ahorita estamos observando ejercicios donde nada más miramos cantidades, no había variables. En este caso vamos a determinar ya, vamos a introducir una variable para empezar a dar solución a expresiones que tienen que ver con el uso de precisamente variables o de números que no conocemos. En este caso, por ejemplo, vamos a colocar, nosotros tenemos una expresión, perdón, tenemos logaritmo de base 5, logaritmo base 5 de 5 a la 4 va a ser igual a x. Ok, bueno, siguiendo lo que hemos visto sobre colocar del logaritmo a la exponencial,
tenemos que la base de nuestro logaritmo se convierte en la base de nuestro exponencial. Esta base del logaritmo se va a la base de nuestro exponencial. Y la igualdad se convierte en nuestro exponente. Bueno, y lo que es el logaritmo, que en este caso es 5 a la 4, se va a convertir en nuestra igualdad. Bueno, dice método de igualación de bases. Lo que sucede es que cuando la base, mencionábamos que una potencia se compone de base y exponente. Entonces, cuando tenemos las bases iguales, que es 5 y 5, vamos a poder igualar nosotros los exponentes. X es igual a 4, si se fijan, son los exponentes de los que estamos igualando. Entonces ya podemos establecer el valor que estamos buscando de la X. Entonces quiere decir, pues obviamente para que se cumpla la igualdad, pues esto tendría que ser 4. ¿Para qué? Para que 5 elevado a la 4 sea igual a 5 elevado a la 4. Bueno, en el siguiente ejercicio tenemos algo similar. Dice, el logaritmo de base 10 de 10 a la 5 es igual a X. Es un ejercicio muy similar al que tenemos acá. Entonces tenemos la base del logaritmo, se convierte en la base de nuestra función exponencial. La igualdad que es X se convierte en nuestro exponente. Y el logaritmo precisamente de esa cantidad se convierte en la igualdad. Entonces 10 a la X es igual a 10 a la 5. Las bases son similares, se igualan, entonces tenemos que el exponente es X es igual a 5. Muy bien, vamos a ver el último ejercicio donde dice logaritmo base 4 de 64 es igual a X. Ah, ok, esta cantidad ya no nos están indicando el exponente o no es similar a lo que habíamos visto aquí. Aquí habíamos visto que dependiendo del logaritmo y su base, tenemos una función con un exponente. En este caso no tenemos, pero tenemos un número, el cual nosotros vamos a tener que ver, sacar los cálculos o hacer la investigación si es que esta cantidad, para poder utilizar el método de igualación de bases, también lo podemos colocar en base a 4. Necesitamos, si se fijan, este primer ejemplo, su base era 5, igual a base también del logaritmo. Aquí era base 10 y aquí era base 10 del exponente y del logaritmo. Entonces aquí forzosamente también tiene que ser 4. Entonces, esta expresión vamos a revisar si es que se puede cambiar también a 4, ¿no? Entonces, para igualar las bases, si no, no podemos igualar las bases. Entonces, primero vamos a establecer aquellos factores para obtener el 64. Tenemos que pues con 1 sería 1 por 64, con 2 sería 2 por 64 entre 2, 2 por 32. Si fuera 3, pues bueno, sale decimal 21.33, entonces no. Ahora, 64 entre 4, bueno, tenemos que es a 16. Bueno, ahí sí tenemos los factores, pero en este caso vamos a buscar aquellas raíces, porque estamos hablando de potencias. Entonces, raíz, bueno, 8 tampoco, bueno, no. Pero vamos a establecer nosotros que, como ocupamos la base 4, que ya tenemos un inicio, ya tenemos un indicio de dónde tenemos que partir, vamos a ver si esa base del logaritmo corresponde a la base del exponente. Entonces, bueno, tomamos el 4. El 4 multiplicado por recordar que el exponente te dice cuántas veces se va a multiplicar la base. Si nosotros lo colocamos por 2, sería 4 por 4, 16. Si fuera por 2, bueno, pero ocupamos 64, entonces le damos una más. 4 por 4, 16 por 4, 64. Ah, pues ya nos dio. Entonces, como ya nos dio, tenemos la misma base en el exponente y tenemos la misma base en el logaritmo. Entonces, ahora sí ya podemos utilizar el método de igualación de bases. Entonces, hacemos la misma operación donde tenemos que la base del logaritmo se convierte en la exponencial y la igualdad en nuestro exponente. Y pues la igualdad se convierte en el logaritmo que estábamos buscando, que es 4 a la 3. Entonces, eliminamos nosotros o igualamos las bases. ¿Para qué? Para que nos dé entrada a los exponentes en el cual x va a ser igual a 3 y obtener la solución. ¿Ok? Vamos a avanzar. Dice, uso la definición de función logaritmo para determinar el valor de x. Ok. Vamos a utilizar igual la función logaritmo utilizándonos de función logaritmo exponencial para poder obtener el valor de la x. Ahora tenemos, dice, logaritmo de 2 de x
el logaritmo base 2 de x es igual a 5. Entonces, la base del logaritmo, como lo he mencionado en estos ejercicios anteriores, se convierte en la base del exponente, que es elevado a 5. Entonces, tenemos que 2 elevado a la 5, pues sería 32. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Entonces, nuestro valor de x, la x va a tener un valor de 32. Vamos a utilizarlo en el siguiente ejercicio, que sería logaritmo base 4 es igual a 16 de x. Ok. En este caso, por ejemplo, si nosotros colocamos 4 a la x, es igual a 16. Ah, ok, bueno. Pero ¿cómo le hacemos para despejar la x? Bueno, lo que nosotros podemos hacer en este caso es utilizar lo que habíamos utilizado en el ejercicio anterior, que es mucho más fácil para encontrar la x. Vamos a echar mano ya de lo que hemos visto hasta el momento, donde nosotros encontramos que podemos igualar las bases. Sí, sí podemos igualarlas. ¿Por qué? Porque curiosamente o casualmente, una multiplicación por 4, para que nos dé 16 sería 4 por 4, 16, o sea, 4 elevado a la 2. Entonces, tenemos nosotros que la expresión 4 a la x va a ser igual a 4 a la 2. Entonces, ya podemos utilizar nosotros la igualación de bases. Ok. Y entonces nuestra variable va a ser igual a 2. El último ejercicio nos menciona el logaritmo de x es igual a 25. Logaritmo base x de 25 es igual a 2, perdón. Entonces tomamos x es la base, 2 es el exponente y el logaritmo de 25 sería nuestra igualdad. En este caso vamos a despejar nosotros el 2 que está elevado bueno, la x está elevado al cuadrado, entonces el cuadrado va a pasar como raíz cuadrada de este lado. Entonces tendríamos que x es igual a raíz cuadrada de 25, y si nosotros al 25 le sacamos raíz, tendríamos que x es igual a 5. Y ya obtuvimos el valor de x. Ok, vamos a continuar con esta función logarítmica. Ahora vamos a ver las propiedades, porque también tiene maneras de cómo trabajar cuando es un poquito más complejo los ejercicios. Y tiene ciertas reglas, las cuales le llaman propiedades de las funciones logarítmicas. Los logaritmos más comunes, tienen 3 propiedades operativas que son de suma utilidad. Es importante aclarar que estas propiedades también aplican a los logaritmos naturales, perdón. Recordar un poquito que el logaritmo natural tiene que ver es el inverso del número de Euler, y el logaritmo con base diferente tiene que ver con la función exponencial. Entonces, operaciones, dice, operación. Logaritmo base b de una multiplicación lo vas a poder separar en una suma de ambos logaritmos. Cuando existe una división, un cociente, el producto le llaman la multiplicación. Cuando es un cociente la división, vas a poder separarlo en una resta. Este mismo logaritmo de a y de b lo vas a poder separar en una resta de ambas funciones. Y la potencia. Y la potencia donde nos dice que el logaritmo de esa potencia vas a poder utilizar el exponente en donde va a multiplicar el logaritmo. Vamos a ver un ejercicio, un ejemplo. Dice, resuelve las siguientes ecuaciones exponenciales aplicando las propiedades de los logaritmos. 2 a la x es igual a 50, ya lo miramos cómo poder resolverlo, donde teníamos que 2 a la x, bueno, le vamos a aplicar logaritmo de este lado y de este lado. Logaritmo de 2x es igual al logaritmo de 50. Aplicamos logaritmo en ambas partes. Y entonces, como lo miramos hace unos instantes, donde teníamos que la potencia, aquí no aparece la letra C, pero la letra C, que está la potencia, se va a colocar de la parte de atrás del logaritmo de B. O sea, va a bajar. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? El AX se coloca atrás o al inicio del logaritmo de 2. Así sucede con todas las potencias. Entonces, aquí existe una multiplicación. Está precisamente la x está multiplicando el logaritmo de 2. Entonces, el logaritmo de 2, como está multiplicando, va a pasar dividiendo, que es lo que pasó en esta parte. Entonces, ya para dar solución, tenemos que x es igual al logaritmo 50 sobre el logaritmo de 2. Cuando no tiene el logaritmo, no tiene una base, ya habíamos visto que tenía base 5, base 3, base, etcétera. Cuando no tiene base, el valor de ese logaritmo va a ser base 10.
Entonces, el logaritmo base 10 de 50 entre el logaritmo base 10 de 2, lo utilizamos nuestra calculadora, científica y tenemos que es 1.69 entre 0.30. Y tenemos que el valor de la x es igual a 5.64. Precisamente en esta parte realizamos lo propio y realizamos lo mismo, que es un ejercicio muy similar a lo que tenemos acá. 3 a la x es igual a 27, donde el logaritmo de 3 a la x es igual al logaritmo de 27. Aplicamos logaritmo de un lado de la igualdad y del otro lado. Entonces colocamos la potencia, la bajamos, o sea, lo colocamos al inicio. Hace esto hacia acá. Yo lo voy a colocar en azul, ¿está bien? Esta X se baja y se coloca aquí. Entonces tenemos nosotros que sería X es igual al logaritmo, multiplica el logaritmo de 3, es igual al logaritmo de 27. Entonces, como está multiplicando, pasa de este lado dividiendo. Y te quedó el logaritmo de 27 entre el logaritmo de 3. Si tú lo divides, vas a tener el logaritmo de 27 entre el logaritmo de 3, va a ser igual a 3. Bueno, este ejercicio es de manera similar, realiza exactamente lo mismo, el logaritmo en ambas partes de la igualdad. La x, que es una potencia, se coloca al inicio. Está en una multiplicación, pasa dividiendo, y logaritmo de 40 entre el logaritmo de 10 es igual a 1.60. Eso sucede cuando realizas precisamente este tipo utilizando una de las propiedades de las funciones logarítmicas que mirábamos hace unos instantes, donde utilizábamos la potencia y sus propiedades. Ok, tenemos otra expresión, pero ahora ya tenemos una expresión un poco más completa, digamos, un poco más completa, donde tenemos que es 5 elevado a la x menos 2. Anteriormente teníamos que era 5 a la x. Entonces, ahora tenemos una expresión donde ya tenemos pues vamos a llamarlo un monomio, no, un binomio, perdón, un binomio de la expresión, 5x menos 2. Entonces, que es igual a 625. Aplicamos logaritmos en ambos lados de la igualdad. Entonces, x menos 2 igual, como lo vimos hace unos instantes, va a bajar, va de este lado. Va a estar de este lado. Entonces, x menos 2 va a ser la multiplicación por ahora por logaritmo 5, igual a logaritmo 625. Entonces, como ya tenemos un binomio, tenemos que multiplicar por ambos términos, por x y por menos 2. Entonces, logaritmo de 5 por x y logaritmo de 5 por menos 2. De hecho, aquí está. X por logaritmo de 5, aquí está. Menos 2 por logaritmo de 5, también acá está. Entonces, esto que estaba restando, lo pasé de este lado sumando. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero saber es el valor de la x. Entonces, lo que voy a hacer es despejarla. Está sumando, pasa restando. Digo, perdón, al revés, está restando, pasa sumando. Y esto que se está multiplicando, logaritmo de 5 por x, lo voy a pasar dividiendo, que es en esta parte. Entonces, 2 por logaritmo de 5 más logaritmo de 625 entre logaritmo de 5 nos va a dar un total de 6. Muy bien. Y de hecho, este ejercicio ya está resuelto y precisamente hace alusión a lo que acabamos de hacer en esta parte. Cuando tienes una expresión. Lo que hicieron aquí precisamente fue algo similar. Fue utilizar el inverso. Tienes raíz de 8 elevado a la x, no sabes qué raíz es, no sabes si es raíz cuadrada, cúbica, cuártica, etcétera. Entonces es a la x. Entonces lo que hicieron fue colocar 1 a la x, que es el inverso, o también se puede manejar de la función raíz cuadrada o raíz. 1 sobre x de 8. Entonces lo que hicieron fue colocar esto que estaba como exponente, lo colocaron al inicio. Aquí había una división en las propiedades de las funciones logarítmicas. Miramos que si había una división, podías tener el logaritmo de 1, lo separas en logaritmo de 1 y logaritmo menos. Recuerda que en la división es resta, en la multiplicación es suma, menos logaritmo de 30. Por eso hubo esta separación. Entonces, esto lo mandaron acá de este lado y esto lo separaron. Después de ahí, el logaritmo de 8, como yo lo hice acá, que estaba multiplicando, que lo mandé a dividir, pues hicieron exactamente lo mismo. El logaritmo de 8 se fue a dividir esta expresión que ya se había definido.
Entonces lo que hicieron fue realizar precisamente el logaritmo de 1, que es 0 menos logaritmo de raíz de 32, que es 0.75, sacaron los logaritmos, ¿no? De 8. Entonces, finalmente sacaron que era, resolvieron esta parte, si se fijan, esto no lo tocaron todavía, resolvieron esta parte y 0.75 negativo sobre 0.90 les dio 0.83. Entonces, ahora que estaba multiplicando, digo que estaba dividiendo, pasó de este lado multiplicando a este resultado que acababan de sacar. Y lo que hicieron fue únicamente intercambiar. Está multiplicando ahora el menos 0.83, lo pasó a dividir y entonces tuvieron ya el resultado. Vamos a ver otro ejercicio un poco más, vamos aumentando un poquito más la complejidad. Ese es el ejercicio ya resuelto, en el cual lo que hicieron fue lo que habíamos hecho al inicio, no hicieron nada raro, simplemente los exponentes, bueno, colocaron logaritmo en ambas partes de la igualdad, aquí lo hicieron. Después de ahí cambiaron lo que es el 2x menos 3 o los exponentes, los cambiaron hacia este lado, los dos. Y ahora hicieron la multiplicación correspondiente. Este logaritmo de 8 por 3 y logaritmo de 8 por 2x. Bueno, en este caso lo hicieron primero, sacaron el logaritmo y después multiplicaron. Se puede hacer de ambas formas, está correcto. Entonces lo que hicieron fue sacar primero el logaritmo y ya después lo multiplicaron por cada uno de los componentes, que sería por este y por este, por este y por este. Y entonces, ahora sí, ya en la parte de abajo, pues 0.9030 por 2 es 1.80 de x. Y menos 3 multiplicado por 0.90 te da menos 2.70. X por 1.20 pues te da 1.20 de x y 4 por 1.20 te da 4.81. Entonces lo que hicieron nada más es colocar, separar lo que son las x, pues con las x, y lo que son los números, con los números. Entonces si estaba sumando, pasó de este lado restando, aquí está, este no se movió, y después el 1.20, el 2, perdón, el menos 2.70 se fue de restando, se fue a sumar. Entonces sumaron ambas cantidades, restaron acá ambas cantidades, x con las x, los números con los números. Después de ahí, ya después de la resta, les dio 0.6019 y como estaba multiplicando, lo pasó a dividir y les dio el resultado. Pues en este ejercicio sucedió algo similar. Aquí nada más que está explicado. Esto que está como exponente se fue al inicio, se multiplicó los logaritmos por cada uno de los términos. Después de ahí se colocaron las x con las x y los números con los números. Se hizo la resta. Aquí está 0.55 que te dio 0.5528 de x. Y ya aquí ya saqué ya el valor de los logaritmos ayudándome de la calculadora científica. Por ahí viene la tecla que dice L o G o logaritmo. Colocas el número y después le presionas la tecla que dice logaritmo y te va a dar el valor. Entonces, y lo multipliqué por 4 y lo mismo hice con logaritmo de 5. Y después lo dividí. Estaba multiplicando, pasó de este lado, dividiendo. Finalmente, bueno, vamos a ver un ejercicio un poco más, pues no complejo, pero diferente a lo que habíamos visto sobre los exponenciales. Recordad que acá estamos viendo funciones exponenciales y aplicábamos el logaritmo. Acá vamos a resolver utilizando logaritmos y después yéndonos a lo exponencial. Recordar que hemos estado jugando con uno y con otro para precisamente darle solución y encontrar el valor de las x. Entonces, logaritmo de 3 de x es igual a logaritmo de 3 de 4x es igual a 4. Como los dos tienen la misma base, que es 3 y 3, recordar dentro de las propiedades que si nosotros tenemos la misma base, podemos nosotros colocar una multiplicación entre ambas funciones, entre x y 4x, que fue lo que sucedió aquí, igual a 4. Entonces, recordar un poquito lo que empezamos observando sobre las funciones logarítmicas, que era la base del logaritmo, que es 3, se va a convertir en nuestra base del exponente o de la función exponencial, que va a ser 3, y la igualdad se convierte en nuestro exponente. Aquí está. Y el logaritmo se convierte en la igualdad. Entonces, 3 a la 4 es igual a la multiplicación de x por 4x. 3 a la 4 sería 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81.
igual a 4x por x, 4x cuadrada. Entonces, lo que hicieron nada más fue hacer el cambio. Esto estaba acá y esto acá. O sea, es lo mismo una igualdad de un lado que de otro mientras se respete. Entonces, este 4 que estaba multiplicando pasó sobre el 81. Y lo que hicieron fue esta raíz cuadrada, pasar la raíz cuadrada, digo, este exponente al cuadrado o función elevada al cuadrado, pasarla como raíz cuadrada. Y lo que hicieron fue aquí sacarle raíz cuadrada por separado, nada más que aquí lo hicieron de manera conjunta, se brincaron ese paso, pero lo que hicieron fue esto, sacar raíz a 81 sobre raíz de 4. Que fue entonces raíz de 81, recuerda que raíz de 81 es 9 por 9, 81, por eso colocaron el 9, y raíz de 4, que sería 2 por 2, 4, la raíz entonces sería 2, entonces por eso colocaron el 9, 9 medios, una función impropia. Entonces, finalmente tenemos el logaritmo de x. Vamos a ver este ejemplo, lo desarrollamos acá. Este ya era un ejemplo que ya nos estaban dando de cómo desarrollar precisamente utilizando ahora del logaritmo a la función exponencial para conocer el valor de la x. En este caso tenemos que es logaritmo de x menos logaritmo de x menos 3 es igual a 1. Ok, nosotros tenemos, ahora ya tenemos una resta, acá tenemos una suma, acá tenemos una resta, entonces tenemos la misma base, sí. No dice, no tiene, como lo mencionaba, no tiene base. Entonces, cuando no tiene una base visible, en automático nosotros podemos definir que es una base 10. Si no tiene una base diferente, es base 10. Entonces, logaritmo de x menos logaritmo de x menos 3, como tiene la misma base, podemos hacer esta comparativa, que es una división de x entre x menos 3. Va a ser igual a 1. Entonces, nuestra base, que es base 10, vamos a colocarle aquí con diferente color. Aquí sería 10. Lo que les mencionaba que cuando no tiene base, en automático nosotros podemos definir que es base 10. Se convierte en base 10. Entonces, base 10, que se convierte en la base de nuestro logaritmo, la base de la función exponencial, la igualdad que se convierte en el exponente, 10 a la 1, va a ser igual a x sobre x menos 3. Entonces, este x menos 3 está multiplicando. 10 a la 1 pues sigue siendo 10. Entonces, x menos 3 va a pasar multiplicando y multiplica de este lado, entonces se va a multiplicar con el 10. 10 por x son 10x, 10 por menos 30, menos 30. 10 por menos 3, perdón, menos 30. Igual a la x. Colocamos las x de un solo lado. Vamos a colocar el x, lo cambiamos hacia este costado, o hacia este lado, perdón, de la igualdad. ¿Para qué? Para colocar nosotros aquí, de hecho se vino para acá y estaba como positivo, pasó como negativo. Y el menos 30 pasó de este lado y se hizo positivo. Entonces, 10 menos x nos va a quedar aquí un error, es 9x. Entonces, en la parte de abajo también hay que modificar porque quedó entonces 10 menos 1, pues sería 9. Eso es igual a 30. Entonces, este 9 está multiplicando la x y yo necesito conocer el valor de la x y me está estorbando, por así mencionarlo. Está multiplicando, entonces si está multiplicando va a pasar dividiendo. Cuando ustedes observen un número y una letra juntos, una variable, se están multiplicando. Entonces, como está multiplicando el 9, va a pasar de este lado dividiendo y te va a quedar 30 sobre 9. Puedes sacarle tercia así y te va a quedar 10. Esta expresión podemos simplificarla un poquito más y nos quedaría de esta manera. Vamos a colocarlo un poquito más por acá. También puede ser x es igual. Si le sacamos, lo dividimos entre 3 en la parte de arriba. 20 entre 3 nos quedaría 10. En la parte de abajo nos quedaría 9 entre 3, pues a 3. 10 tercios. También está correcto. Cualquiera de los dos está correcto. Bueno, espero que les sirva esta explicación sobre las funciones logarítmicas y la relación directa que tiene con su función inversa, que son las funciones exponenciales, en el cual, respetando un poquito las propiedades que nos manejan sobre las funciones logarítmicas, vamos a poder dar solución, aunque se mire muy complejo,
pero sí tiene solución cada uno de los ejercicios guiándonos con las propiedades de las funciones logarítmicas y comprendiendo que una es la inversa de la otra. Bueno, pues eso ha sido un placer y espero verlos en el próximo video. Hasta luego.